Bueno, sigo con el libro. El primer libro que me dieron. Estoy haciendo de uno de los videos. En la primera parte, en la página 34. Dice, había quedado en esa. Las competencias en las áreas de higiene, medicación y primeros auxilios pueden considerarse dentro del área sanitaria. Abre paréntesis, aparecen separadas para resaltar que se trata de funciones diferenciadas. Cierre de paréntesis. Bien. Abajo, aquí, en la página 34. Dice, ¿sabías que? Con una cabecita, con unos asteriscos, así como pensando. Las personas con diabetes se caracterizan por tener niveles de glucosa más altos de lo normal. Es muy importante controlar que el nivel de glucosa se mantenga dentro de la cifras normales. Bien, sigo acá arriba. Esto es aparte. 4.5. Sí, porque la otra venía del 4.4. Y esto. Ahora vamos al 4.5. Competencia y responsabilidad en el área de medicación. Será responsabilidad del profesional sociosanitario la administración de los medicamentos a los pacientes. Eso. Será responsabilidad del profesional sociosanitario la administración de los medicamentos a los pacientes. Para ello se deberá atender a las siguientes pautas. Abajo con una flechita. Tener un conocimiento de las diferentes vías de administración de medicamentos y de los principales riesgos asociados a la administración de los mismos. Vaya. Otra flechita. Administrar los medicamentos con los materiales adecuados para la vía de administración prescrita. Siempre comprobar, esta es otra flechita, siempre comprobar que se está administrando la medicación correcta a un usuario. Otra flechita. Ofrecer al usuario las ayudas técnicas necesarias para la administración de medicamentos, así como motivarlo a colaborar. Bien. Otra flechita. Informar al respecto, informar al resto del equipo cualquier respuesta adversa ante la medicación. Obvio, de inmediato. Otra flechita. Controlar el proceso de administración de los medicamentos y dejar constancia de tal proceso. Abre paréntesis, por escrito. Bien, por escrito. Vaya, de nuevo. Controlar el proceso de administración de los medicamentos y dejar constancia de tal proceso por escrito. Entre paréntesis, por escrito hay que dejarlo, siempre. Punto seguido. Para ello es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos. Bien. Obvio. Sí. Flechita para abajo. Datos del usuario. Obvio. Medicamento. Abre paréntesis. Y tipo y posología. 2 puntos. Dosis, coma, vía y horario. O sea, claro, tener en cuenta eso. Medicamento, abre paréntesis, tipo y posología. Dosis, vía y horario. Bueno, al parecer la posología es medicamento, tipo y posología. Es la dosis y la frecuencia horaria en que se administra. Al parecer esa es la posología.
Flechita para abajo. Momento en el que se da horario. Entre paréntesis, horario. En el momento que se da el medicamento es el horario. Hay que poner todo eso, controlar todo el horario. Bien. Sigo acá. Esto es aparte, ya estamos en otra. En la página 36. 4.6. Competencia y responsabilidad en el área de movilización y traslado, traslado y deambulación. Bien, vamos a ver. A continuación se exponen las consideraciones que se deben tener en cuenta respecto a la movilización, traslado y deambulación del usuario. Flechita vaya indicando así, flechita para el lado. Conocer las características del aparato locomotor, de qué consta, cómo funciona y principales alteraciones o patologías. Esto se refiere al aparato, a nosotros mismos, al ser humano. Conocer las características del aparato locomotor. Ya, dos puntos, de qué consta, cómo funciona y principales alteraciones o patologías. Bien. Flechita para el lado. Tener conocimiento de mecánica corporal. Valorar todos los aspectos que influyen en la movilidad. Luego, más abajo, flechita para abajo. Necesidades del usuario en esta área. O sea, necesidades del usuario, entre paréntesis, en esta área. Flechita para abajo. Entorno del usuario. Flechita para abajo. Disponibilidad de recursos o de las ayudas técnicas. Bueno, más arriba hablaba de la mecánica corporal. Bueno, aquí busqué. Dice la mecánica automotriz corporal. Se encarga, claro, ya eso. Se encarga de estudiar el equilibrio, sí, de estudiar el equilibrio y movimientos de los cuerpos aplicada a los seres humanos. Y se conceptualiza como la disciplina que trata del funcionamiento correcto y armónico del aparato musculoesquelético, en coordinación con el sistema nervioso. Esa es la mecánica corporal. Después decía, definimos la mecánica corporal como el uso coordinado y eficaz de las diferentes partes del cuerpo con el fin de lograr el movimiento y mantener el equilibrio, de modo que la fatiga sea mínima y se prevenga posibles lesiones para la persona. Bueno, claro, porque lo voy a repetir que en esta parte decía tener conocimiento de la mecánica corporal. Bien, pero ya lo busqué. Y luego decía con la flechita para abajo, y lo voy a repetir, pero da lo mismo. Valorar todos los aspectos que influyen en la movilidad. Bien. Más abajo con la flechita para abajo. Necesidades del usuario. Entre paréntesis, en esta área. Y flechita para abajo. Entorno del usuario. Luego flechita para abajo. Disponibilidad de recursos o de ayudas técnicas. Bien. Luego, flechita para el costado. En la parte más abajo, flechita para el lado. Después de la valoración, aplicar las técnicas de movilización y posicionamiento adecuadas a cada usuario. Bien. Flechita para el lado. Prestar
especial atención a los pacientes de movilidad reducida, pues constituyen un grupo de riesgo de caídas, aplicando el adecuado protocolo en prevención de las mismas. Bien. Aplicando el adecuado protocolo en prevención de las mismas. Bueno, aplicando la prevención de eso. Aplicando el protocolo de caídas. Bien, a eso se refiere. Flechita para el lado, más abajo. En todo caso, favorecer al máximo las capacidades de movilidad de cada usuario, potenciando la mayor autonomía posible. Bien. Más abajo con el usa como corneta. Es imprescindible en el área de medicación tener un conocimiento de las diferentes vías de administración de medicamentos y de los principales riesgos asociados a la administración de los mismos. Bien. Más abajo ya, estos puntos aparte, porque ahora voy con las letras azules que está aquí. Esto está puesto con letras azules. 4.7. Competencia y responsabilidad en el área de primeros auxilios. Hay que tener en cuenta que los profesionales que trabajan con personas dependientes pueden enfrentarse a todo tipo de escenarios. Por ello, también deberán estar preparados para hacer frente a situaciones en las que se requiera una actuación de primeros auxilios. En este contexto, el profesional sociosanitario deberá, 2 puntos. Aquí hay unas cosas así, unos cajoncitos, unas cositas encajonadas. Bien, el primero es ocre, luego el gris, luego el azul, verde, luego el morado. Bien, pero bueno. En el primer recuadro dice, conocer y aplicar las diferentes técnicas sanitarias básicas de urgencia y primeros auxilios. Bien. Luego más abajo en recuadros también dice, reanimación cardiopulmonar. Vaya. En el otro recuadro también gris. Maniobra de Heimlich. Uy, ese. Ya, busqué la maniobra de Heimlich. De Heimlich, ya. La maniobra de Heimlich, llamada compresiones abdominales, es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de alimento o cualquier otro objeto. Punto seguido. Es una técnica efectiva para salvar vidas en caso de asfixia por atragantamiento. La maniobra de Heimlich se llama así por el doctor apretar ahí en el abdomen, y es lo que yo he visto en internet cuando la gente sola se hace esa maniobra, que también se puede hacer sola, poniéndote en el borde de algo con fuerza para poder expulsar aquello. Bien. Bueno, ya dije cuál era. Ya. Luego, en el recuadro de más abajo, en el verde. Desarrollar procedimientos adecuados ante un traumatismo, herida, quemadura, hemorragia, hemorragia externa. Eso, sí, claro. Claro, era hemorragia externa porque de las otras no. Etcétera. Sigo en el recuadro de más abajo y el último en morado. Conocer el protocolo de actuación en estos casos e informar en todo momento al equipo interdisciplinar de la situación dada. Obvio. Bien. Ahora, aparte esto, de nuevo en letras azules. 4.8. Competencia y responsabilidad en el área de apoyo psicosocial. Además de las necesidades propias del ámbito sanitario, los profesionales sociosanitarios deberán prestar especial atención a las necesidades psicosociales de las personas. Estas se desglosan
en las necesidades emocionales, sociales y las funciones cognitivas. Bien. Flechita para el lado. Respecto, y esto está más abajo, pero corresponde a lo mismo. Flechita para el lado. Respecto a la parte emocional, la parte de abajo y flechita para abajo. Conocer las necesidades psicosociales de los usuarios. Otra flechita. Ofrecer apoyo emocional cuando se necesite. Bien. Otra flechita. Manifestar una respuesta profesional, humana que demuestre la consideración de que los usuarios son primero personas y después usuarios. Bien. Flechita para abajo. Mostrar empatía y paciencia ante este tipo de necesidades. Flechita para abajo. Fomentar la motivación, el ánimo y la autoestima a través de la utilización de las técnicas adecuadas. Bien. Flechita para el lado ahora. Y estaba en la página 38 como títulos chiquititos. No, pero seguimos con lo mismo. Respecto a la parte social, la flechita para el lado. Y después toda la flechita para abajo. Potenciar la red social del usuario. Esa es la primera flechita para abajo. Flechita para abajo. Favorecer la integración social del usuario en el centro. Otra flechita para abajo. Colaborar en las dinámicas de grupo que se desarrollen. Flechita para abajo. Fomentar la colaboración entre los usuarios en las actividades diarias. Eso. Flechita para abajo. Trabajar para la resolución positiva de conflictos que puedan darse en el centro. Ahora, de nuevo, flechita para el lado, como un título pequeñito, pero seguimos con lo mismo. Dice, respecto de las funciones cognitivas. Bien, ahora flechita para abajo. Colaborar con otros profesionales del equipo en actividades para potenciar y entrenar las funciones cognitivas. Bien. Abre paréntesis. Atención, memoria, orientación, pensamiento, lenguaje. Cierre de paréntesis. Bien. Otra flechita para abajo. Trabajar esta función especialmente en usuarios con Alzheimer y otras demencias. Bien. Luego la cornetita ahí, porque habíamos terminado con eso. La cornetita ahí dice, recuerda. En el área de apoyo psicosocial se habrá de tener en cuenta tanto la parte emocional y social como las funciones cognitivas. Ya, esto es como aparte ya, porque de nuevo con las letras azules. Ya. 4.9. Competencia y responsabilidad en el área de actividades de la vida diaria. Más abajito dice, el profesional sociosanitario deberá implicar a los usuarios en la realización de las actividades de la vida diaria. Esto lo realizará atendiendo a las siguientes consideraciones. Ya. Aquí están estos recuadros morados. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que son 6 y acá no sé. Ya. El primer recuadro morado. Aprovechar la realización de las actividades de la vida diaria para el fomento de la autonomía de los usuarios. Bien. Otro recuadro morado, más abajo. Transmitir al usuario la importancia de las actividades de la vida diaria. Bien. Otro recuadro más abajo. Motivar al usuario a colaborar y participar en este tipo de actividades. Bien. Otro recuadro más abajo.
Ofrecer e informar al usuario sobre las ayudas técnicas disponibles para el desarrollo de actividades de la vida diaria. Bien. Otro recuadro para abajo. Orientar y apoyar al usuario en la realización de estas actividades. Ay, mi pata. Otro recuadro, el último. Participar en la enseñanza de habilidades de autonomía personal para que el usuario realice estas actividades con mayor precisión y eficacia. Bien. Sigo al otro lado ahora. Ya, esto es aparte porque está con letras azules. 4.10. Competencia y responsabilidad en el área de comunicación. Más abajo. No todos los pacientes dispondrán de plenas facultades para comunicarse de manera efectiva. En este contexto, el profesional sociosanitario deberá. 2 puntos. Y para abajo hay 4 recuadros con flechita hacia abajo. Y el primero dice, conocer las necesidades de comunicación de los usuarios. Esa es la primera. El segundo recuadro. Desarrollar técnicas y estrategias de comunicación adecuadas con cada uno de los usuarios en función de las necesidades detectadas. Bien. Otro recuadro para abajo. Adaptar el entorno del usuario a las necesidades de comunicación con especial atención a las barreras en este campo. Yeah. En el último recuadro, informar y aplicar diferentes técnicas y sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Bien. Luego más abajo, aparte dice con una cosita como clip para pegar en la pared, dice, importante. El profesional sociosanitario deberá emplear todos los recursos que estime necesarios para facilitar la comunicación con el paciente. Bien. Más abajo, una cosa como herramientita dice aplicación práctica. Uno de los pacientes del centro en el que trabajas tiene esclerosis lateral amiotrófica, ELA, entre paréntesis, ELA. Y dado al avanzado estado de la enfermedad, este ha perdido la capacidad de hablar. No obstante, aún tiene algo de movilidad en las manos. Punto seguido. Y signo de interrogación. ¿Qué técnica podrías adoptar para comunicarte con el paciente? Bien. Solución. Conociendo el estado del paciente, el profesional sociosanitario podrá suministrar al usuario lápiz y papel o una pizarra para que éste pueda comunicar a través de la misma. Punto seguido. En caso de que el paciente no pueda escribir, el profesional sociosanitario deberá formular preguntas cerradas al paciente, abre paréntesis, cuya respuesta es sí o no, cierra paréntesis, y actuar con un signo para cada respuesta. Claro, eso. Sí o no nomás y con un signo, bueno, eso es lo que dice para cada respuesta. Eso. Más abajo. A continuación se muestra a modo de resumen las tareas que todo profesional de atención sociosanitaria debe realizar según las diferentes áreas. Bien. Esto para eso. A continuación se muestra de modo de resumen las tareas que todo profesional de atención sociosanitaria debe realizar según las diferentes áreas. Bien. Esta flechita va para el lado.
Competencia y responsabilidad en el área de alimentación. 2 puntos. Flechita para abajo y sigue abajo. Tener conocimientos sobre la anatomía en el proceso de la alimentación. Flechita para abajo. Conocer las necesidades nutricionales y las recomendaciones dietéticas confeccionando estas en función de las diferentes patologías o características particulares de los usuarios. Bien. Luego, flechita para abajo. Conocer las principales características de una dieta sana. Bien. Flechita para abajo. Administrar la comida por vía oral si es necesario. Por vía oral si es necesario y cortar el alimento en pequeños trozos para facilitar la masticación. O sea, en vía oral. Bueno, ya. Administrar la comida por vía oral si es necesario y cortar los alimentos en pequeños trozos para facilitar la masticación. Bien. Ahora, flechita para el lado. Competencia y responsabilidad en el área de la higiene y aseo. Flechita para abajo ahora. Conocer las principales características de la piel y los trastornos asociados a ella. Bien. Flechita para abajo. Revisar el estado de la piel y realizar los cuidados necesarios. Bien. Flechita para abajo. Llevar a cabo técnicas de prevención de aparición de úlceras por presión. Bien. Flechita para abajo. Concienciar al usuario a desarrollar estrategias y técnicas que favorezcan la mayor autonomía en la higiene. Bien, flechita para abajo. Comprobar a diario que la habitación del usuario, la cama y algunos materiales cumplen las condiciones de limpieza, ventilación, orden adecuados. Bien. Flechita para el lado, eso ahora va a indicar otras cosas. La flechita para el lado dice competencia y responsabilidad en el área de la limpieza. Flechita para abajo. Limpieza de área de la unidad del paciente y aplicar el método. Limpieza de área de la unidad del paciente y aplicar el método de limpieza adecuado en cada caso. Flechita para abajo. Tener conocimiento de los procesos de limpieza, desinfección y esterilización. Bien. Flechita para abajo. Recoger adecuadamente todos los residuos sanitarios y de higiene del usuario. Bien. Ahora flechita para el lado que vamos a hablar de otra cosa, pero relacionado todo lo mismo. Ya. Flechita para el lado. Competencia y responsabilidad en el área de la atención sanitaria. Flechita para abajo. Conocer el cuerpo humano, como tanto la anatomía como la fisiología. Flechita para abajo. Conocer las principales y más frecuentes patologías. Bien. Flechita para abajo. Tomar y registrar a diario las constantes vitales. Flechita para abajo. Medir el nivel de glucemia, abre paréntesis, abre y cierra paréntesis, azúcar. Basal en la sangre, azúcar basal en la sangre de los usuarios que precisen este control. Bien. Flechita para abajo. Desarrollar estrategias de prevención de infecciones y aplicar técnicas de primeros auxilios. Bien. Luego, la flechita para el lado ahí que indica que vamos a hablar de otra cosa, pero relacionada con lo mismo. Competencia y responsabilidad en el área de medicación. Flechita para abajo. Conocimiento de las diferentes vías de administración de medicamentos, de los principales riesgos, y de los principales riesgos asociados. Flechita para abajo.
Siempre comprobar que se está administrando la medicación correcta. Bien. Flechita abajo. Informar de cualquier respuesta adversa ante la medicación. Flechita para abajo. Controlar y dejar constancia del proceso de administración de los medicamentos. Bien. Flechita para el lado. Vamos a hablar de otra cosa, pero con lo mismo. O sea, lo mismo y ya. Competencia y responsabilidad en el área de la movilización, como traslado y deambulación. Flechita para abajo. Conocer las características del aparato locomotor y de la mecánica corporal. Flechita para abajo. Valorar todos los aspectos que influyen en la movilidad. Flechita para abajo. Aplicar las técnicas de movilización y posicionamiento adecuado a cada usuario cuando dando especial atención a los pacientes de movilidad reducida. Bien. Flechita para abajo. Favorecer al máximo las capacidades de movilidad de cada usuario. Bien. Flechita para la hora. Competencia y responsabilidad en el área de los primeros auxilios. Bien, ahora vamos a hablar de eso para abajo. Ya. Flechita para abajo. Conocer y aplicar las diferentes técnicas sanitarias básicas de urgencias y primeros auxilios. Bien. Flechita para abajo. Desarrollar procedimientos adecuados ante un traumatismo, herida, quemadura, hemorragia y quemadura, hemorragia externa, etc. Bien. Flechita para el lado. Competencia y responsabilidad en el área del apoyo psicosocial. Bien. Ahora con las flechitas para abajo que se relacionan con eso que acabo de leer. Conocer, flechita para abajo, conocer las necesidades psicosociales de los usuarios. Flechita para abajo. Ofrecer apoyo emocional y mostrar empatía y paciencia. Flechita para abajo. Fomentar la motivación y el ánimo y la autoestima. Fomentar la motivación como el ánimo y la autoestima. Ya. Flechita para abajo. Favorecer la integración social del usuario. Flechita para abajo. Colaborar en las dinámicas de grupo y fomentar la colaboración entre los usuarios. Flechita para abajo. Trabajar para la resolución positiva de conflictos.